¿Cómo andan, gente de la cátedra? Qué gusto saludarlos, espero estén todos bien, es un gustazo reencontrarnos para esta nueva clase, esta vez para analizar otro aspecto práctico de esa sociedad anarquista que venimos analizando. Cuando hablamos de aspecto práctico, a lo que queremos hacer mención es a intentar quitar o borrar esa idea peyorativa de la anarquía como una mera utopía. Es decir, que ese aspecto práctico podemos ponerlo en acción hoy en día, ahora mismo, aún en el contexto de la sociedad tal y como la tenemos organizada. Lo que quiero decir es que podemos empezar a tomar conciencia de que nos podemos relacionar con esos otros con los que compartimos la vida cotidiana de una manera completamente distinta, de una manera más libre. Es que lo que vamos a ver en la clase de hoy es el fundamento de cualquier grupo humano que quiera organizarse de una manera antijerárquica y antiautoritaria, esto es la libre asociación. La clase de hoy va a tener una doble función. Por un lado, analizar esto de qué es la libre asociación, que fuera cual sea la tendencia a la cual uno adhiera dentro del anarquismo o dentro del movimiento anarquista, van a hacer uso de la herramienta de la libre asociación como mecanismo de cohesión de ese grupo dentro de ese municipio en el cual se organicen. Lo pudimos ver en la clase anterior y también fue una constante de los tres padres fundadores del anarquismo, tanto Proudhon, Bakunin como Kropotkin hacen uso de esta herramienta de la libre asociación como mecanismo de cohesión social. Y por otro lado va a ser el puntapié inicial para adentrarnos a lo que es el anarquismo individualista, que más que cualquier otra tendencia va a hacer uso de esa herramienta de la libre asociación como única manera de formar un colectivo. Antes de comenzar de lleno con la clase de hoy, quisiera hacerles una pequeña consulta. Estuve revisando las dos clases anteriores, estas en las cuales pusimos en práctica esto de mi recuadro acá abajo hablando con mi imagen. Y a título personal quiero decirles que me distrajo bastante de poder concentrarme sobre las filminas y me iba constantemente con mi imagen ahí hablando. Por eso les quiero pedir que en los comentarios ustedes me dejen y me digan ¿qué formato prefieren? Si este formato en el cual aparezco acá en un recuadro abajo hablando, por el contrario, como dimos las primeras clases donde únicamente estaban las filminas y yo en off hablando por detrás de esas filminas. Por otro lado, la clase de hoy vamos a intentar una especie de prueba donde va a ser un formato mixto, donde en algunas partes voy a aparecer hablando yo y en otras, sobre todo cuando demos en específico los temas de la clase, voy a quitar mi imagen y voy a estar hablando en off. Por eso les pido por favor que en los comentarios me dejen cuál es el formato que prefieren ustedes como para que puedan concentrarse mejor sobre toda la información que nosotros vamos brindando en la clase. Por otro lado, la clase de hoy seguramente va a generar algunas polémicas y en otras partes, al movernos en terrenos especulativos, va a dejar aperturas de temas, con lo cual me gustaría que ustedes en los comentarios dejen sus opiniones, es decir, que en algunos casos vamos a ensayar soluciones hipotéticas y me gustaría que ustedes en los comentarios o adhieran o directamente rebatan esas soluciones ensayando otras alternativas. Lo último y comenzamos de lleno con el tema de hoy. La clase de hoy va a estar basada casi en su totalidad en un pequeño texto que se llama Algunas ideas falsas sobre el anarquismo de Max Nettlau, gran historiador, ha escrito un montón sobre anarquismo, así que con un gran prestigio que hace suficiente que nosotros podamos basar una clase en uno de sus textos. Va a tener un doble sentido. Por un lado, va a reafirmar esa idea que se intenta bajar desde la cátedra de el anarquismo como carente de dogmas. Casi que les puedo decir que si ustedes tienen una idea bien fija de qué es y cómo debe ser el anarquismo, se van a incomodar bastante al leerlo, sobre todo en dos aspectos, el aspecto económico y el aspecto de la propiedad. Ya se van a dar cuenta cuando lo lean. Más allá de esto, ustedes ya se habrán dado cuenta que constantemente traigo a colación la idea económica de cómo tiene que ser una organización anarquista para generar esa polémica, sobre todo en lo que respecta a esa contienda bastante actual entre el anarquismo comunista y el anarquismo entre comillas capitalista, si es que lo podemos definir a un anarquismo de carácter capitalista. Siempre, como siempre les digo, lo que quiero es escucharlos a ustedes o leerlos a ustedes en los comentarios y no dejarles mi opinión, a menos por supuesto que podamos polemizar como ya ha pasado en otras clases anteriores. Por supuesto, a partir de este pequeño texto vamos a dar inicio al estudio de la libre asociación. Por último, un pequeño consejo.
Pausate el video, andate al link que dejé en la descripción del mismo. Ahí está el texto de Max Nerdlau. Léelo, es muy cortito, 10 páginas, muy fácil de leer, muy ameno. Y nos volvemos a reencontrar ya con el inicio del estudio específico de la libre asociación. ¿Qué mejor que comenzar la clase con algunas cuestiones claves en torno a la capacidad asociativa de nuestra especie? ¿Puede el humano vivir aislado? Casi que lo que hacemos con esta pregunta es abrir el hilo de discusión acerca de si el humano es un ser social o no. Acá podríamos extendernos un montón, sobre todo si hacemos referencia a la biología, pero nos vamos muchísimo de tema. Solo vamos a decir que desde el aspecto biológico y del análisis de nuestra especie podría ser un sí rotundo, pero ojo, porque este argumento es claramente utilizado por los estados para reforzar esa fuerza de control y de jerarquía. Para más información vamos a traer la tríada del Homo sapiens de otro texto de Juan Ervil que espero poder conseguir autorización para dejarles el link en la descripción de este video, pero que algo ya había hablado en ese texto que dejé en unas clases anteriores, Poesías y escritos cortos de un ácrata naciente. Bien sencillo, hasta cierta edad el Homo sapiens no puede vivir aislado, va a necesitar al menos dos personas más que contribuyan con su supervivencia. Una madre biológica que lo pueda parir y otra que no necesariamente tiene que ser un padre, pero que asista a la parturienta, es decir, al menos tres. Una parturienta, un recién nacido y alguien que asista a esa parturienta. Una vez que ese recién nacido va a conseguir suficiente edad y autonomía, ya no va a necesitar de nadie, pero es clarísimo que en lo que respecta a una economía del esfuerzo, cuanto más sean, mejor va a ser. Cualquier ejemplo va a ser válido, desde cazar grandes animales hasta talar un árbol o cavar un pozo. A mayor cantidad, mejor economía del esfuerzo. Por lo tanto, podríamos decir que, a priori, puede vivir aislado siempre después de una cierta edad, pero que en razón de economizar los esfuerzos en un grupo, las posibilidades de supervivencia aumentan un montón. Definido esto, podemos observar que encaja a la perfección lo que habíamos visto en la clase anterior que nos decía Kropotkin en la ayuda mutua, que la cooperación al interior de ese grupo que decide aunar fuerzas va a tener el mismo valor o el mismo efecto que la lucha o la competencia por sobrevivir. Definamos ahora entonces qué es la sociedad. Teniendo en cuenta lo que dimos por definición recién hace un ratito, esto de que en grupo o comunidad, aún en la posibilidad de subsistir en soledad a partir de cierta edad, se consigue aumentar la supervivencia de manera exponencial. Por lo tanto, decimos que, tanto por economía del esfuerzo como por su herencia evolutiva, el humano es un ser social. Y a lo que hacemos referencia es que la sociedad es entonces un grupo de humanos que van a unir fuerzas en pos de sobrevivir de una manera más económica, siempre por supuesto hablando desde la perspectiva del esfuerzo. Ahora, entonces podemos decir en este primer momento que todas las tendencias del anarquismo van a coincidir en esto, que en sociedad o comunidad el humano va a lograr mayor desarrollo y un mayor grado de supervivencia. Pero un asterisco muy grande y un ojo bien marcado en el individualismo anarquista, donde esa comunidad o sociedad va a adquirir matices completamente distintivos, distintos no solo a las sociedades colectivistas, como pueden ser las que vimos de Proudhon, de Bakunin o de Kropotkin, sino también de la sociedad actual. Pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tiene de particular la sociedad actual como para poder identificarla? Por sobre todas las cosas, su carácter de forzosa, es decir, que todos estamos obligados, prescindiendo de nuestra voluntad, a participar y formar parte de ella. Y filosóficamente, ¿cómo es que se va a fundamentar esta sociedad forzosa? Lo va a hacer a través del contrato social. Esa idea por la cual Rousseau va a transferir el derecho de defensa individual, identificado por él como ese estado caótico primigenio de naturaleza, a una especie de derecho de defensa colectivo que va a estar enmarcado en el monopolio de la fuerza, que va a ser ejercido por una autoridad que va a ser superior al mero individuo, que en definitiva va a dar como conclusión al Estado. Por lo tanto, quedémonos en una primera instancia, que más adelante vamos a desgranar específicamente, que la libre asociación, fundamento del colectivo anarquista, desde las ideas colectivistas hasta las más férreas individualistas, colectivo digo en el sentido de agrupación de dos o más personas que se van a unir en razón de necesidades u objetivos comunes, es la oposición al contrato social.
Lo que quiero decir entonces es que la sociedad forzosa va a cohesionar a través del contrato social y la sociedad anarquista va a cohesionar a través de la libre asociación. Y antes de seguir atomizando esto de la libre asociación, vamos a hacer una especie de resumen o recordatorio para ir dejando en claro que si de práctica anarquista hablamos, la sociedad anarquista va a tener que estar constituida indefectiblemente por el orden 5 acción externa, por el autogobierno y a esa lista vamos a sumar hoy también la libre asociación. Espero no confundirlos, pero la idea de la clase de hoy es ir haciendo una especie de ida y vuelta entre la libre asociación como generalidad de todas las tendencias anarquistas y en paralelo ir remarcando las particularidades que va a ir adquiriendo la libre asociación como eje fundamental del anarquismo individualista. Muchas veces malinterpretado, otras veces, a veces adrede, otras veces sin mala intención, al anarquismo individualista se lo ha tildado peyorativamente de ser antisocial. Y en cierto punto tienen razón, puesto que el anarquismo individualista se va a negar y va a combatir a la sociedad tal y como está organizada hoy en día. Pero hay que dejar algo bien en claro. El anarquismo individualista se va a negar a lo colectivo siempre que éste sea forzoso. Por lo tanto, siempre que el colectivo vaya a surgir a partir de la cooperación voluntaria en razón de coordinar necesidades propias con las ajenas en base a acuerdos inalagmáticos, es decir, a complementar capacidades e incapacidades recíprocas, lo colectivo siempre va a ser una estrategia interesante para el anarquismo individualista. Dicho todo esto, va a resultar importante remarcar qué es lo que entendemos como sociedad desde la óptica del anarquismo. Si bien podemos denominarlo de distintas maneras, vamos a decir que siempre que hablamos de sociedad, no lo vamos a hacer por supuesto teniendo en mira la sociedad actual, sino desde conceptualizarlo como la unión de dos o más personas que desde la decisión individual y consciente, es decir, desde la propia evaluación personal, van a decidir asociarse en razón de necesidades u objetivos comunes. Esto que digo es el gran llamamiento que nos hace el individualismo, insistiendo en que siempre hay que recapacitar y siempre que se necesite de una asociación, lo hagamos de una manera consciente y reflexionada. Y traigo a colación al estandarte del individualismo anarquista, a Max Stirner, para graficar que el individualismo anarquista no es la negación de lo colectivo per se, sino de aquel de carácter forzoso. Y al mismo tiempo para dejar bien en claro eso que dijimos anteriormente, de que más que ninguna otra tendencia el individualismo va a hacer uso de la libre asociación. Stirner, a través de su unión de egoístas, va a ensayar la manera más pura y acabada de la libre asociación. Recuerden cuando vimos en la prehistoria del anarquismo Stirner que él hacía un uso no peyorativo del egoísmo, uno negativo, el mercantilista, y uno positivo, el anarquista. Este egoísmo que nos propone en el texto El único y su propiedad es la proclama de la defensa de la personalidad y de la autonomía frente a esos colectivos que te absorben, aún de los que son guiados por la mayoría, que van a anular la impronta propia, los gustos personales, es decir, la esencia personal, para borrarte y hacerte anónimo en un colectivo homogéneo. No me quiero extender más, que va a ser tema de la clase que viene, pero sirve para entender un poquito más esa unión de egoístas que, repito, vamos a desarrollar más en profundidad en la clase que viene. Esta unión de egoístas es esa sociedad que, a partir de comprender ese juego de ida y vuelta de capacidad-incapacidad, que se va a complementar con otro que está en las mismas condiciones, y van a acordar unirse en razón de esas necesidades u objetivos comunes. Al iniciarse el colectivo a partir de la necesidad y que va a estar determinada por la reflexión individual, en este caso del egoísta, va a generar una unión real que no va a ser forzosa. Esa búsqueda de un objetivo netamente personal, egoísta, se va a equilibrar con la otra parte que se asoció, que está en las mismas condiciones, es decir, que también va a perseguir un objetivo netamente personal y egoísta. Esto va a ser la clara oposición a las sociedades modernas que están cohesionadas por la violencia y basadas en la ficción del contrato social. Por el contrario, la unión de egoístas va a estar cohesionada solo por la libre voluntad y va a perdurar mientras se correspondan esas necesidades u objetivos comunes de todos los que fueron decidiendo asociarse. Por lo tanto, y como para dejarlo bien en claro,
todas las tendencias del anarquismo, pero más aún el individualista, y en este caso en particular, la unión de egoístas, van a surgir en la realidad práctica, no por la violencia, no por el monopolio de la fuerza, sino por la libre asociación, que van a estar basadas en necesidades y objetivos comunes y que van a perdurar en el tiempo justamente mientras perduren esas necesidades y objetivos comunes. Muy bien, hasta el momento hemos reconocido el beneficio que al humano le representa moverse en grupo y que ese beneficio es recogido por todas las tendencias del anarquismo, incluso por el individualismo, pero, y sobre todo este último, dichos grupos no deben ser forzosos como lo es por ejemplo la sociedad actual. Pero esto es algo importante que es reflexión de la postura individualista, pero que también va a encajar en el resto del anarquismo en general. Siempre que se forme parte de un grupo para permanecer de manera pacífica en él, se requiere ceder parte de nuestra personalidad. No hay manera de que esto no pase. Siempre que uno se asocia, se cede parte de la individualidad en pos de esa unión que se está generando. No obstante esto, siempre que dicha asociación sea libre, la cesión de parte de la personalidad va a ser consciente y por lo tanto va a obedecer al rédito personal que se genera por permanecer dentro del grupo. Dicho rédito puede ser, por ejemplo, un resultado afectivo, económico, de seguridad y un larguísimo etcétera. Quiero decir que la ganancia por permanecer en esa asociación con otro u otros va a ser superior a la pérdida de parte de nuestra personalidad. Pero ¿y si fuera al contrario? Si el beneficio por permanecer en esa unión, asociación o sociedad como le querramos llamar, fuera menor al precio por ceder parte de nuestra personalidad, bueno, acá se da uno de los grandes institutos sancionatorios del anarquismo. Así como es cierto y necesario las asociaciones, igual de cierto e importante va a ser mantener a salvo la posibilidad de, en primer lugar, no asociarse. Y en el caso de asociarse, la posibilidad de irse de esa asociación en cualquier momento. Es decir, tenemos siempre el derecho de secesión. Y como bien dice la Filmina, vamos a tener que evaluar también que ese derecho de secesión no puede implicar un daño a los otros miembros de la asociación. Lo que estoy diciendo es que nadie puede obligarte a formar parte de un colectivo, pero en el caso de asociarse y después uno querer abandonar dicha asociación, primero debe haber una especie de rendición de cuentas. No solo en el sentido económico, que por ahí es lo más fácil para imaginarse, sino también puede ser o prestación de servicios o cumplir ciertos pactos o por ejemplo el cumplimiento de una obra. No se olviden que los acuerdos siempre son sinalagmáticos, por lo tanto las obligaciones y los deberes son iguales. Hasta tanto esto no se cumpla, se debe cierta permanencia en el colectivo, pero hecha la rendición, la salida es inobjetable. A esto también podemos sumarle la ecuación de Juan Arvil, sobre todo en el equilibrio de la libertad absoluta y el respeto ilimitado, lo que obligaría a una secesión ordenada y resolviendo claramente los posibles daños por esa salida. Y esto es puro sentido común, si hay daño hay derecho a resarcimiento, pero les dejo la inquietud planteada nada más porque lo vamos a ver en unas clases más adelante cuando veamos la administración de justicia en una sociedad anarquista. Aunque si ya quieren ensayar algunas soluciones o alternativas de resolución de conflicto, bienvenidos sean y los leo en los comentarios. Ahora, ¿y si la libre asociación es para actividades delictivas o reprochables? La solución que podemos aportar en un primer momento es un tanto filosófica, por lo tanto vamos a movernos en terrenos que se asemejan mucho a lo especulativo, por lo cual nuevamente queda abierta a los comentarios de ustedes para ensayar alternativas o soluciones. Hay una realidad que es incontrastable. Hay delitos ahora y los puede haber en una sociedad anarquista, pero a la luz de una organización que esté fundamentada en el orden sin coacción externa, que las individualidades al interior de esa comunidad se cohesionen a través del autogobierno y esas relaciones entre los miembros de esa comunidad se pacifiquen en la ecuación de Juan Arvil, las posibilidades de asociaciones delictivas van a disminuir notablemente. Y en el caso de que dichas asociaciones delictivas se formen, va a ser tarea del resto de la comunidad, que se va a organizar a través de la libre asociación, en este caso por ejemplo va a ser en materia de seguridad, quienes van a tener que encontrar los métodos para combatirlas y desarmarlas. Vamos a hablar, como dije anteriormente, de la seguridad más adelante, pero para no evadir la problemática, el anarquismo no va a descartar en absoluto luchar para defender esa sociedad más próspera que se va construyendo a partir de la libre asociación y inclusive va a combatirlo utilizando todos los medios que tenga a disposición, incluso métodos violentos
para erradicar esas asociaciones nocivas y delictivas. Hay muestras fehacientes del uso de la violencia, en este caso fue revolucionaria, del anarquismo defendiendo esa sociedad que estaba construyendo, como por ejemplo lo hicieron miles de españoles durante la Guerra Civil Española allá por el año 36. Pero ojo, que no por esto los métodos violentos no van a ser reprochables. Insisto, dejo los comentarios para sus opiniones en torno a cómo sería esa organización de seguridad en una sociedad anarquista. Si bien lo vamos a utilizar para cuando demos la clase de seguridad en una comuna u organización anarquista, en el texto que les dejé de Juan Ervil en la clase 4 hay un capítulo que está dedicado a esa temática, por lo cual si gustan le pueden dar una ojeada, no solo para completar esta clase, sino como preparación para clase de la seguridad que estamos mencionando. Lo que vemos acá es una cuestión importante. ¿Cómo quedaría conformada nuestra comunidad de empezar a tomar conciencia de esa libre asociación? Va a quedar conformada por miles de libres asociaciones que van a convivir entre sí en simultáneo. Y por supuesto, siguiendo las conclusiones de Kropotkin en la ayuda mutua, estas miles de asociaciones van a cooperar entre sí siempre que necesiten la capacidad, los bienes o los servicios que éstas se ofrezcan mutuamente. Y digo, y me pregunto, y les pregunto a ustedes también, así como cada libre asociación puede asociarse con otra de igual naturaleza, formando, por ejemplo, cooperativas o federaciones, ¿van a poder competir unas con otras en un mismo rubro? Digo, ¿pueden buscar, por ejemplo, mejorar la calidad de bienes o de servicios que otra asociación esté ofreciendo con el fin de acrecentar las prestaciones? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Y como dijimos en un principio, con esa clara intención de desterrar la idea meramente utópica del anarquismo y además para generar conciencia de que es absolutamente posible, pregunto, ¿no existe hoy en día la posibilidad de la libre asociación? Y en el caso de que existan, ¿pueden tener éxito esta libre asociación? Hablamos de tener éxito en el marco restringido que nos deja el sistema tal y como está organizado hoy en día. Y siguiendo la línea de lo que acabamos de decir, la respuesta va a ser sí. Es posible la libre asociación y existe hoy en día pruebas de su posibilidad y además de su éxito. Lo que vemos acá en pantalla es una simple iglesia en el lugar donde vivo yo. Este lugar estaba destrozado y abandonado, pero, y si bien los cultos religiosos en Argentina tienen exenciones impositivas, este culto en particular no está directamente sostenido por el Estado. Lo que quiero demostrar es que a esta iglesia seguramente asistan gente que nos rodean a diario, el almacenero, el zapatero, el que atiende un kiosco, y también por supuesto gente de muchos recursos. Lo cierto es que, y sin meternos en los reproches que podemos hacer desde el anarquismo a las religiones y cómo éstas van a usufructuar el miedo para el control de las personas, cada uno de los que asisten a ellas, aún en la posibilidad de que quien dirige dichas iglesias los haya convencido a partir del temor al más allá a que pongan dinero, lo cierto es que cada uno de sus miembros puso dinero y trabajo para realizar esta obra. De una casa en ruinas, edificaron esto que ven ahora. Y no solo eso, si pueden comparar ambas fotos, arriba construyeron aulas para su catecismo, tienen una banda de músicos profesionales que tocan en sus ceremonias, al menos cuando yo paso los fines de semana por delante de esta iglesia, tienen audio e iluminación que parece un concierto. Quiero decir que desde su asociación, insisto, después vamos a discutir la teología y la manipulación que las religiones hacen con sus fieles, pero desde su asociación y desde el aporte de sus miembros, construyeron todo esto que están viendo al margen del Estado. Y lo mismo puede ser con tu club de fútbol. Al menos del que yo soy hincha, desde el banco de una plaza este que están viendo ahí en pantalla, se construyó el club que hoy trasciende las barreras de la Argentina y es referencia a nivel mundial. No se me enojen si hay hinchas de mi clásico rival, que es solo al efecto de demostrar empíricamente la libre asociación. Y si bien hoy los recursos económicos de los clubes salen por ahí en mayor proporción de la publicidad, que no deja de ser una libre asociación en base a necesidades y objetivos comunes, viven y se mantienen con el aporte absolutamente voluntario de sus socios. Estas, para mí, son las claras muestras de que la libre asociación puede funcionar hoy en día y están funcionando hoy en día a pesar de los estados y de los palos en la rueda que siempre ponen, a pesar de sus imposiciones y los obstáculos permanentes. Y en el mismo sentido, acuérdense lo que vimos en la clase anterior, donde Kropotkin también enumeraba
distintas organizaciones que al margen del gobierno prosperaban y funcionaban a la perfección. Bien, gente, hemos llegado al final de esta nueva clase, no sin antes recalcar algunas conclusiones que espero hayan ido quedando claras a lo largo de la misma. Tiene que quedar en claro que el anarquismo, sea cual sea la tendencia de la cual se trate, o sea cual sea las diferencias que existen entre ellas, da su forma colectiva a través de la libre asociación, porque por sobre todas las cosas va a entender que quienes participan de ese colectivo lo tienen que hacer de una manera libre, de una manera voluntaria, convencidos de esa forma. Porque de otro modo, y es tal como organizamos la sociedad actual, solo se permanece en la misma por la fuerza violenta que ejercen los estados sobre nosotros. ¿De cuántas causas participamos nosotros obligados únicamente por la estructura impositiva? Miles de programas nefastos son llevados a cabo por los gobiernos a través de la recaudación de los impuestos que nosotros estamos obligados a aportar. El ejemplo más claro que se me ocurre en este momento, por ejemplo, es la guerra. Y desde el punto de vista del individualismo tiene que haber quedado en claro que la libre asociación va a ser la columna vertebral por la cual se va a proteger la individualidad por sobre esos colectivos que también hemos demostrado tienen su beneficio participar. Por lo cual, la libre asociación va a ser la negación de lo colectivo, pero siempre que estemos hablando de un colectivo de carácter forzoso. Y por último, si tomamos conciencia de todo lo que dijimos a lo largo de la clase, la moraleja tiene que ser pasar a la fase de la acción, pasar a la fase práctica para que todas nuestras relaciones cotidianas empiecen a revestir esa característica de libre asociación. Ahora sí, y para despedirnos quiero agradecer enormemente a todos los que aportan con su comentario cada vez que terminamos una clase, a todos los que se siguen suscribiendo al canal. Hagan memoria, hace un poquito más de un mes estábamos celebrando que llegábamos a los 100 suscriptores. Hoy, cuando estamos presentando esta clase, ya hemos superado la barrera de los 200. Así que es espectacular. Vuelvo a repetir, enormemente agradecido por el voto de confianza que me dan al mirar estas clases y al suscribirse. Si les gustó la clase, les pido por favor que pongan un pulgarcito arriba, así esa información que intento transmitir a partir de la cátedra le llega a más personas. Si no te suscribiste, te pido que te suscribas, que activas la campanita, así cada vez que subimos una clase te llega la correspondiente notificación. No los molesto más, les mando un gran saludo y nos vemos la próxima clase. Antigobierno, antimilitar.